Hola, ¿cómo están? Esta es la teórica número 8 de Sistemas de Representación Geométrica o Morfología General de la Cátedra Lombardi de la carrera de Arquitectura de la FADU-UBA. Esta es la segunda clase teórica de esta segunda mitad del curso de SRG y está íntimamente relacionada con la última clase que dio Roberto sobre perspectiva. En aquella teórica, Roberto presentó una serie de problemas, muchos, pero dos de los cuales me gustaría retomar para empezar a pensar en este nuevo enfoque que tratará sobre el tema de la caracterización de la envolvente interior, de ese límite que empezaremos a entender no solo como un mediador entre el exterior y el interior o entre lo público y lo privado, sino como un estructurante de esa significación a la que Roberto se refirió al recorrer una parte del texto de Van Eyck la clase pasada. El primero de los dos problemas se refiere al tema del lugar. Roberto señalaba que el problema de la perspectiva presentaba algo así como un corrimiento o producía una especie de transición entre el concepto de espacio, trabajado mediante las secciones verticales que hicimos al final del cuatrimestre pasado, y el concepto de lugar, determinado en principio por esta nueva capacidad de representación que coloca a un observador para determinar la escena. Si recuerdan, el texto de Van Eyck definía al lugar como un encuentro de espacio y temporalidad, lugar y ocasión, decía él, como un reencuentro con la significación, es decir, el lugar como aquello que se carga de sentido. Decía Roberto que de alguna manera la tarea de la arquitectura es promover o es proveer de ese lugar, es producir una singularidad espacial para encontrar un modo de habitarla. Como describió muy bien Roberto en la teórica, en este cuadro, Piero de la Francesca construye la estructura para darle el contexto espacial a los acontecimientos. En este caso, una escena al fondo, del lado de la izquierda, una escena sucediendo al frente, casi al borde de la ventana, una arquitectura semi-interior y un paisaje asomando por atrás. Unas grillas, algunos elementos arquitectónicos bien conocidos, que todo eso funcionan como estructurantes de esa escena que está sucediendo ahí adentro. El segundo de los temas que quería retomar de la teórica Roberto es el de la perspectiva como instrumento de representación de un nuevo modo de mirar. Daniela Gutiérrez es una escritora y teórica del arte. Escribió un pequeño texto sobre el problema de la perspectiva y Alberti, y lo describe, describe el giro de esta mirada de la siguiente manera. Lo voy a leer. Ella dice: León Battista Alberti, uno de los mayores representantes del humanismo renacentista, escogió como divisa personal para su medalla conmemorativa la imagen emblemática de un ojo flamígero, con alas de águila con la inscripción latina Quid Tum, traducida como ¿y ahora qué? Un ojo aislado no significaba en el Renacimiento el órgano visual, sino que era un emblema que desprende la mirada del cuerpo que mira. Representa a alguien que mira por medio del ojo y que indica la actividad de su mirada. Pero ¿quién podía mirar así? Hasta ese momento, la mirada soberana era privilegio de Dios, como ser incorpóreo que todo lo ve. El hombre solo podía ser visto o sentirse visto por Dios. No es casual que Alberti, el primer teórico de la perspectiva, usurpase el emblema del ojo. La perspectiva era, a su entender, tanto técnica como símbolo de la propia mirada. El espectador podía y quería sentirse soberano ante la imagen como, según su concepción, Dios lo era ante el mundo. La diferencia es significativa. El ojo de Alberti proyecta su propia mirada en la imagen, en la cual esa mirada se siente dentro del mundo. Ese ojo, esa mirada,
es ahora el observador del que Roberto habló en su teórica y el que ustedes han estado hasta ahora posicionando en sus dibujos para mirar y definir por medio de esa posición una imagen determinada. Roberto decía, al describir esta imagen de esta pintura de Antonello Damascena, lo siguiente. Él describía esta pintura como un gabinete, como un escritorio que no es continuo con el resto del espacio, que, como señalaba Van Eyck en su texto, marca una diferencia, determina una condición espacial singular, que tiene a su vez una luz, tiene unos materiales, que tiene sus proporciones, que tiene una escala específica, que es completamente discontinua respecto de todo el resto del otro lugar, que tiene otro piso, otra dimensión, otra condición lumínica. Entonces Roberto decía, si la perspectiva empieza a ordenar esta situación al determinar un punto de vista, este es el observador, es ese ojo del Verti, y empieza a fijar desde dónde miro para ver qué y desde qué cosa, cómo se determinan las relaciones entre las cosas, las secuencias espaciales, de qué cosas vistas a través de qué otras cosas. Entonces podemos entender lo que nos propone Van Eyck en su texto, que es que si nos interesa la idea de lugar, de entender un poco más la idea de espacio, tenemos que revisar la cuestión del límite y no pensar el límite como algo exclusivamente del borde, de lo que efectivamente establece la barrera física, sino en aquello que trasciende esa barrera física. Bueno, esto es lo que decía Roberto respecto a esta pintura. A esto me gustaría llamarlo a mí, en esta teórica, cualidades de la envolvente interior, ¿no? Ese límite, ese borde que no necesariamente está pegado al borde o que es que sea exclusivamente el borde, sino que trasciende esa barrera. Bueno, llamarlo de esta manera, ¿no? Envolvente interior. Y que no es necesariamente pensado o entendida como una lámina o como una piel pegada al muro, sino justamente como algo que tiene cuerpo y que determina los pliegues que se suceden en un espacio. Y que justamente por eso mismo cualifican ese lugar tal y como aparece en la imagen. Por ejemplo, ese mueble lugar, en realidad, en el que San Jerónimo está estudiando en este momento. Este es un dibujo de Louis Kahn en el que describe lo que es para él la habitación, una habitación, entendiendo esto como un problema central de la arquitectura, el problema de la habitación. Dispone por allá arriba, como coronación del dibujo, este texto. Dice, la arquitectura resulta de la realización de una habitación. La planta. Una sociedad de habitaciones es un lugar bueno para vivir, trabajar y aprender. Aquí aparece una primera condición que me interesa señalar. Ese espacio, esa habitación, es para desarrollar actividades, es para leer, es para trabajar, es para aprender. Es decir, que se llenará de personas que en última instancia van a ser las que van a habitar ese lugar. Y aquí recuerdo una de las primeras cosas que señalaba Roberto en su última clase, que decía que proveer ese lugar y producir una determinada singularidad del espacio permitirá encontrar un modo de habitar. A mí me gustaría agregar que permitirá encontrar una forma de ocupar ese espacio y en consecuencia de darle sentido. Sigue Kahn en algunos de los fragmentitos esos que aparecían a los costados del dibujo, como esos fragmentos de textos. Y dice, un edificio no puede resumirse como el ensamble de las habitaciones singulares. Allí hay elementos suplementarios a aquellos que registra explícitamente un programa. Por ejemplo, una habitación, un estar, una cocina. Él dice, los lugares de entrada, las galerías que irradian desde ellos, las íntimas entradas a los espacios, forman una arquitectura de conexiones. A mí me gustaría repetir, una sociedad de habitaciones conectadas entre sí por medio de esas conexiones. Y acá lo segundo que me interesa señalar de este simplísimo dibujo, pero que para mí expresa muchas cosas sobre las que vamos a trabajar,
es la condición de umbral, esos espacios que articulan lugares, que organizan espacios y que muchas veces establecen relaciones entre los espacios, permitiéndonos ver cosas a través de otras cosas, como sucedía en muchas de las pinturas que mostraba Roberto en la última teórica y en particular en esta que acabamos de ver. Y si retomamos un poquito del texto de Van Eyck, nos encontramos con algo muy parecido a lo que veníamos describiendo. Si recuerdan, él decía en un momento, sea lo que fuere lo que el espacio y el tiempo significan, el lugar y la ocasión significan más, pues el espacio en la imagen del hombre es el lugar y el tiempo en la imagen del hombre es la ocasión. Y sigue diciendo, suministremos ese lugar, articulemos la zona intermedia. Articulemos la zona intermedia, esa zona a la que se refiere Kant, ese umbral que hará de una habitación un lugar conectado a otros, que tendrá condiciones de transición, cambios en sus singularidades materiales, que se irán acomodando a las necesidades programáticas, a las características de la luz y a las fluctuaciones de la funcionalidad, afectando en todo momento a esa envolvente interior de la que vamos a hablar y de la que trataremos de describir lo mejor posible. Antes de empezar a mirar un poco algunos dibujos, quería mostrar muy rápidamente un ejemplo de una casa que nos va a servir para entender algunos de estos problemas de caracterización de esa envolvente interior y sobre todo también de esos pasajes entre lugares, esas transiciones, esas conexiones de las que hablaba Kant o esas zonas intermedias de las que hablaba Van Eyck. Esta es la casa Müller de Adolf Loos, construida en Praga en el año 1929. Esta es una foto de aquel entonces, después veremos fotos más actuales. Adolf Loos trabajaba con un concepto el que llamó Raumplan. En alemán, algo así como plano de habitación, según el cual cada habitación va a organizar sus proporciones de tamaño y altura en función de su programa e importancia, según él, dentro del esquema total de una casa. Tal y como aparecen resaltados acá en amarillo los espacios de esta casa Müller en este corte, en esta sección, en el que ninguna losa cruza de punta a punta, sino que, si pueden ver, la estructura tanto del hormigón como de los muros irán adaptándose a sus condiciones de lugar y de condiciones de lugar y que tendrán a su vez relación con las formas de habitar. A mí me interesa acá hacer una sutil diferencia, pero que me parece que aporte respecto de cómo entender este problema del plano de habitación, y es que si uno en alemán, que sé un poquito, separa la palabra entre Raum y Plan, o sea, Raum, habitación, plan, el plano, por eso significa plano de habitación. Si uno separa esas dos palabras, el significado cambia sutilmente y aparece el problema del plano espacial. Entonces me parece que esto es un poquito una cosa intermedia, ¿no? Entre el plano de cada habitación, adaptándose a sus especificidades programáticas, y el plano de lo espacial, que tiende a organizar estas especificidades diferentes y puestas en relación unas con otras. Como verán, desde afuera, esta casa, apenas si uno pudiera imaginar todo esto de lo que hablaba Loos, ¿no? A simple vista acá aparece un volumen más o menos cúbico, prismático, mayormente blanco, con aberturas dispuestas de manera bastante regular, bastante imposible de prever ese interior que mostraba la sección, ¿no? Una sección bastante trabada, con lugares más altos, lugares más bajos, con todo este concepto del Raumplan que describía Loos.
me gusta mucho este momento de la casa, el momento de acercarse al acceso, ya que pareciera que es el único lugar, dentro de todo el lugar del cubo blanco, en el que algo del interior asoma hacia afuera. Y no solo hablo de los materiales, ¿no?, que marcan un cambio respecto del volumen liso y blanco, sino que también por la singular manera en la que aparecen organizadas esas piezas, ¿no?, esas piezas de piedra, armando una especie de banco, una saliente con una ventana, una puerta de acceso enmarcada por un murito bajo, vetas de la piedra que marcan ritmos, etc. Sumado a un muro bajo que separa el acceso, el pavimento del solado para transitar peatonalmente, delimitando una pequeña calle angosta que además está un poco más baja que la calle principal. Todo esto armando un umbral que impone un espesor, o sea, que interpone en realidad un espesor que funciona como transición entre ese exterior y un interior que ya vamos a ver a continuación. Es como ese umbral del que hablaba Neck, ¿no? Y ahora quería recorrer rápidamente algunos de los interiores de esta casa, tratando siempre de entender de qué están hechos estas envolventes de espacios y cómo estas determinaciones singulares de materiales, de vanos, de transparencias, de opacidades, de ritmos, de secuencias, etcétera, etcétera, determinan el lugar y en consecuencia a una forma de habitarlo, o sea, de ocuparlo. Esta imagen muestra el anverso y el reverso, de algún modo, de un mismo lugar, o sea, el acceso. Arriba es un umbral de piedra que hace de acceso y abajo ese mismo acceso desde adentro, pasando la puerta. Materiales de colores intensos, bastante saturados, muy brillantes y que por ello mismo reflejan la luz que proviene de la puerta vidriada, que está por allá atrás, que además pareciera contener o conectar con un espacio bastante claro, ¿no?, eso que se ve por detrás. Acá lo que me gustaría remarcar es la idea del lugar y de cómo en realidad la determinación material y formal de un espacio instala una manera de percibirlo. Es decir, uno podría decir que este pequeño lugar, que no pareciera ser más que un pasillo o un conector, se expande más allá de la puerta porque el vidrio nos permite ver a través. Y el brillo de las paredes, sobre las paredes verdes, nos hace percibirlo más ancho de lo que es, ya que los reflejos claros multiplican el espacio hacia ambos lados, ¿no? Entonces algo que pareciera un rectángulo bastante acotado, por la determinación material, termina produciendo una percepción de mayor, o sea, como de una extensión, como si el espacio se extendiera a cada lado y se extendiera mucho más allá de la puerta vidriada. Y acá llegamos al estar, que en el blanco y negro de la fotografía, de esta fotografía, nos permite concentrarnos en las secuencias volumétricas, por ejemplo, en los espesores de los vanos, en los cambios de los materiales, que definen lugares más oscuros o más claros, sin distraernos con las tonalidades cromáticas de los materiales, ¿no? Uno ve cosas que tienden a ser oscuras, cosas que tienden a ser blancas, casi como una especie de juego bipolar entre blanco y negro, más o menos contrastado. En cambio aquí, la misma imagen, o una imagen muy parecida, a color, nos trae otro tipo de información. Es bastante parecida, pero acá al incorporar el color, aparece que los contrastes, o sea, aparece una gama mucho mayor en esta cosa contrastada que antes parecía una especie de dupla entre blancos y negros. Acá aparecen algunos lugares un poco más grises, algunos lugares que parecieran indicar
lugares que están un poquito más atrás y un poquito más adelante. Algunos colores que indican que por ahí arriba hay una ventana, que en realidad por ahí atrás hay algún tipo de lugar que tiene un color más anaranjado, o sea, trae colores de otros lugares hacia este lugar, así como seguramente sucederá al revés. Digamos que todo esto me interesa, el problema del color en esta imagen, porque hace que uno al observar pueda empezar a estirar ese espacio más allá de los límites más inmediatos, por medio de empezar a entender que hay cosas que se empiezan a ver a través de otras. Me encanta esta imagen porque pone de manifiesto cómo la organización de materiales de las envolventes es lo que determina la especificidad de cada lugar. Miremos la foto de la izquierda del mismo espacio, pero en construcción, y cómo en realidad la homogeneidad de los materiales, en este caso el hormigón, el ladrillo, la tierra, el cemento, más allá del truco obviamente del blanco y del negro de la foto, nos hacen percibir un espacio que es muchísimo más homogéneo que el mismo espacio habitado y terminado. Y no solo porque los materiales revisten esa homogeneidad, ¿no?, en la derecha, sino porque la manera en la que están dispuestos y elegidos refuerzan problemas formales y de uso, produciendo contrastes de tonos o de color, inundando un lugar con la luz de una ventana que refleja sobre un cielo raso brillante y oscuro, unos blancos que acompañan a una escalera y unos verdes veteados de una piedra opaca y muy protagonista que van enmarcando los pasajes entre los lugares, al mismo tiempo que delimita la parte baja del espacio principal del estar. Y este es el estar mirando hacia el otro lado. Pero fíjense cómo nos sería difícil definir este lugar como un espacio de proporciones rectangulares, ya que los vanos del muro de piedra, o sea, los agujeros estos que aparecen ahí arriba, dejan ver a través ese otro espacio que asoma por arriba, ¿no? Y los reflejos del cielo raso oscuro nos llaman a mirar hacia allá. Y que por otro lado contrastan con el blanco opaco del cielo raso, del rectangular, del rectángulo principal del estar. Es decir, la manera en la que estos espacios van organizándose en función de los materiales, sus reflejos, sus transparencias, sus opacidades, nos permiten percibir a los lugares de manera muy específica y son los que al final terminan por darle el carácter a un lugar en particular. Si ahora subimos por una de estas escaleritas al final del estar, accedemos o entramos a otro espacio, es un pequeño habitáculo donde hay unos silloncitos, una mesa, es muchísimo más baja, funciona o se organiza alrededor de esta mesa con una luz y totalmente rodeada de una madera mucho más clara, con lo cual aparece acá no solamente un problema de tamaño o proporciones del espacio, sino que los mismos materiales cambian o hacen percibir al lugar de una manera totalmente diferente. Fíjense cómo pasamos de unos mármoles verdes muy veteados, una piedra que tiene una temperatura fría, que tiene unos ángulos, que tiene como más allá, digamos, del tamaño, pero también tiene una especie de presencia, a un material más blando, como es la madera, más cálido, de un color bastante más homogéneo, con una veta mucho menos protagonista, que por otro lado se pliega y se repliega armando no solamente parapetos, sino también repisas, techos bajos, mueblecitos, etc. Y planos blancos de este revoque que siempre van a ir apareciendo
como enmarcados alrededor de, o sea, en torno, digamos, a estos otros materiales. Si vamos ahora para el otro lado, podemos ver, digamos, cómo este mismo material, esta piedra, cómo de alguna manera enmarca estos espesores de circulaciones que, digamos, que incluyen estas escaleras casi como pasadizos, ¿no? Que van uniendo espacios con espacios, y cómo en realidad los blancos aparecen casi como si fuera, casi como si fuera un zócalo alto, ¿no? Y los blancos casi apareciendo casi como una especie de una parte de la planta alta que asoma por ahí abajo, con alguna ventana que vuelve a asomar, pero queda un poquito tapada por una viga que pasa por adelante. Y estos lugares de transición, ¿no? Estos lugares escaleras que decíamos, que nos permite, o sea, nos dificulta bastante pensar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el estar? ¿Ya nos fuimos del estar? ¿Estamos en realidad en el comedor? ¿Estamos a mitad de camino? ¿Estamos en eso que Kant llamaba como una conexión? Sin embargo, por arriba todavía podemos ver un espacio y el otro. Y después casi llegando, ¿no? Casi llegando a ese otro lugar, al comedor, y cuando uno se da vuelta y empieza a percibir que hay texturas y colores que aparecen como repitiéndose en diferentes lugares y en diferentes cosas, ¿no? Como ciertos parecidos en las tonalidades de los cielos rasos, algunas cenefas de la escalera, un sillón que aparece por ahí atrás en el estar, pero todo eso sucediendo no en espacios separados, sino todo eso sucediendo en un espacio que termina como todo el tiempo siendo uno y varios al mismo tiempo. Y finalmente llegamos al comedor y vemos cómo en realidad en la parte de arriba uno puede ver asomarse algo de lo que pasa por ahí abajo, entiende que es un espacio más alto porque ve asomarse apenas la parte de arriba de una ventana o del cortinado. Vemos también reflejarse en ese cielo raso algunas de las cosas que pasan por abajo, capaz que en ese cielo raso se refleja algo de lo que es parte, digamos, o propio del espacio contiguo. Y unas escaleras que ahora nos llevan hacia la planta superior, donde están las habitaciones, que van a ir organizándose alrededor de esta especie de espiral que está sucediendo. Y bueno, y llegando a las habitaciones, las que según, de acuerdo a qué tipo de lugar sea, van a ir eligiendo las paletas de colores, el tipo de material, si va a ser más brillante o menos brillante, más opaco, más translúcido, más rugoso, si va a tener alfombras o no va a tener alfombras. Bueno, todos los aspectos que de alguna manera van a ir definiendo un poco la caracterización de cada uno de esos lugares. Y bueno, y el resto de lugares de la casa, ¿no? Lugares que por ahí están determinados por un único material, lugares más homogéneos en sus características de la envolvente, lugares para descansar, lugares para trabajar, o bien lugares para reunirse que tienen por ahí como mayores variedad, digamos, de materiales, de colores, diferentes espesores, ¿no? Lo que antes funcionaba como un escritorio, de pronto acá funciona como un mueble para, para colocar adornos. Bueno, y saliendo desde el estar a un balcón terraza, volvemos a encontrarnos con esa simpleza de blanco exterior, ¿no? Esa caja que envuelve
a todas estos particulares espacios que acabamos de ver. Y que vuelven de alguna manera a reconstruir ese prisma más o menos regular y bastante austero en el uso de los materiales, si en realidad lo comparamos con lo que está sucediendo por adentro. Esta maqueta muestra ese doble problema del anverso y el reverso, ¿no? Lo hace muy bien. Aunque en realidad, para terminar de entender este problema de los lugares y las determinaciones materiales de esos envolventes, tendríamos que poner color a esta maqueta, ¿no? Ponerle los cambios de texturas, que es lo que finalmente va a terminar mostrándonos de qué manera cada lugar es singular y está definido por esas cualidades, o por las cualidades, digamos, de su propia envolvente. Y antes de llegar a las perspectivas, quería recurrir a este texto de Robin Evans, que habla de una técnica de dibujo que se utilizó para describir una serie de interiores ingleses a finales del siglo XVIII. Este que ven acá es el libro. Y acá me quiero centrar en lo que Evans describe como técnica de dibujo, en este caso para una serie de abatimientos, pero que puede ser trasladado a cualquier técnica que desarrollemos, incluyendo, por ejemplo, la perspectiva. Entonces dice Evans en este artículo: en lo que sigue, se sugerirá que las técnicas de representación, lejos de tener un valor permanente, están sujetas a alteraciones de sentido. El dibujo arquitectónico afecta a lo que podría llamarse el campo de visibilidad del arquitecto, que hace posible ver algunas cosas más claramente al ocultar otras. Algo se gana, algo se pierde. Su poder para representar es parcial, siempre más o menos abstracto. Nunca da ni puede dar, jamás, una imagen total de un proyecto. El dibujo arquitectónico no se comporta como un vehículo neutro que transporta ideas a los objetos, sino como un medio que lleva y distribuye información de un modo particular. Es decir, esos interiores que veíamos y describíamos en los interiores de la casa Müller, podríamos representarlos como informaciones que se distribuyen en el dibujo de manera particular, haciendo foco en algunas cosas y por ende dejando de lado otras. Estos dibujos que aparecen acá son los dibujos que aparecen en el artículo de Evans. Son justamente ejemplos de cómo una técnica puede describir o poner en valor las informaciones materiales de los límites que envuelven a cada espacio, haciendo foco en, por ejemplo, las modulaciones de los bastidores en las paredes, indicando cierto grado de transparencia al dejar el vidrio sin pintar, o sugiriendo cierta profundidad por medio del sombreado, o bien incluyendo los detalles del cortinado, algunos cuadros, la disposición de los muebles, para describir la manera en la que se organiza ese lugar cuando está vacante, por ejemplo. O bien, qué escenas van a caracterizar ese lugar, de qué tamaños, con qué paleta, qué figuras van a completar el espacio de los muros interiores, cómo van a reflejar los espejos que irán a multiplicar parte de estas escenas según nos movamos por el espacio. O bien, cómo se irán a disponer los muebles en determinado lugar, en relación a qué tipo de entorno, cómo van a ser esos límites que de alguna manera van a contener todo ese equipamiento que de alguna manera va a terminar dando lugar a las formas de ocupar ese lugar. Entonces, una técnica específica puede permitirnos describir de qué manera esos elementos van a sobresalir del muro, por ejemplo, para empezar a formar parte de un regrueso,
de columnas y pedestales, esculturas que se van a despegar hacia adentro del espacio. O cómo mediante una sucesión de ventanas en una sección podemos poner en valor las particularidades de cada lugar, es decir, cómo van a organizarse los materiales de los envolventes interiores para determinar un lugar y eventualmente marcar las diferencias entre espacios de características distintas. Por ejemplo, en este dibujo, el acceso, en la planta baja aparece dibujada como si estuviera revestida en piedra, con unas columnas en la planta alta que marcan aparentemente una circulación que pasa por detrás. Una estancia a la izquierda, arriba, que parece tener cierta importancia, que se escribe por medio de estos arcos y columnas que encuadran unos vanos que contienen además unas esculturas y que las sombras refuerzan el espesor desenvolvente, o sea, es una habitación que se nota que empieza a tener eso que llamábamos como desprendimientos desenvolvente. Y muy distinto de las habitaciones que aparecen a la derecha del dibujo, ¿no? Dos habitaciones que parecieran tener otro tipo de uso, en las que el color, por ejemplo, pareciera determinar una especificidad bastante particular y a su vez diferenciando la paleta, distinguiendo lo que está abajo de lo que está arriba. Una técnica de dibujo podría permitirnos describir con todo detalle cómo son, por ejemplo, las molduras, los zócalos, los marcos de las puertas o mismo las texturas de una pared, por ejemplo, en este caso dadas por una serie de ornamentos decorativos que a su vez enmarcan unos cuadros con unos marcos que a su vez están llenos de otra serie de ornamentos decorativos. Todo esto forma parte de desarrollar una manera de registrar aquello que estamos observando. O podría permitirnos describir no solo las texturas que decoran esos muros, sino la manera en la que los muros se pliegan y producen profundidad, la manera en la que una serie de sombras sutiles, por ejemplo, insinúan que desde la izquierda entra luz, lo que nos hace suponer que allá a la izquierda hay una ventana que tiene unas particiones, porque en realidad vemos unas fallitas que corresponden a esas particiones, que son las que producen la sombra. A su vez, estos otros lugares que se retraen hacia atrás, que pareciera que en una de esas por ahí son un poco curvos. No estamos seguros, pero podría ser. Y un interior puede a su vez estar cargado de información material que debamos organizar de alguna manera para poder establecer las relaciones entre las partes que aparecen. Podemos reconocer que ese lugar está compuesto por una cantidad de muebles que son más o menos parecidos, que tienen, no sé, determinado tipo de materiales que se repiten pero se diferencian un poquito. Bueno, digamos, y organizar esa información, establecer una manera de registrarlo, también forma parte del mismo problema. Y lo que es muy importante, siempre entendiendo al lugar, el espacio, como un conjunto de límites que incluyen, por supuesto, los pisos y los cielos rasos, como parte de esa envolvente. La envolvente, digamos, cuando hacemos hincapié en el lugar extendiéndose lo más posible, atravesando vanos, atravesando ventanas transparentes, llegando lo más lejos posible, por supuesto que incluye el mismo comportamiento tanto en paredes como en aquellos planos horizontales que terminan, digamos, de construir esa envolvente interior. Una técnica
puede a su vez permitirnos describir con suma precisión a aquellos equipamientos interiores, por ejemplo, que consideremos que forman parte de un lugar, de aquel lugar que estamos describiendo. Y por medio del dibujo asociarlos a los límites, ponerlos en relación a lo que forma parte de aquella habitación de la que hablaba Kant, ¿no? Cuando decía lugares para vivir, para trabajar o para aprender. Lugares que en última instancia habilitarán formas de habitarlos, maneras de ocuparlos, como muestran estos dibujos, que son de la misma época de los interiores ingleses del siglo XVIII, en donde los entornos, en donde, digamos, las envolventes exteriores terminan enmarcando situaciones que suceden en cada uno de esos lugares. Entonces, llegamos aquí al problema de la perspectiva, a la ventana desde la cual estaremos viendo y describiendo un interior desde un punto de vista que definirá una posición, más a la derecha o más a la izquierda, que definirá, por ejemplo, una altura, más debajo, más abajo, de modo de ver con mayor detalle, por ejemplo, el cielo raso, o más arriba, de modo de poder ver el solado. Y una distancia más lejos, a partir de lo cual las líneas van a tender a achatarse, o más cerca, a partir de lo cual las líneas van a tender a exagerar sus fugas, por ejemplo. Me gustaba empezar por estos interiores dibujados por Carl Schinkel, este arquitecto del que habló Roberto ya muchas veces, hasta ahora en muchas teóricas, porque son dibujos que tienen cierto grado de parecido, aunque muy, muy lejano, con los que veníamos viendo de los interiores ingleses. Es decir, son dibujos que describen con muchísimo detalle y precisión la envolvente interior, tomando todos sus lados, piso, techo, mediante las cuales describen no únicamente las cualidades de esa envolvente, es decir, el tipo de materiales, las texturas del mármol, por ejemplo, que aparecen a la izquierda, molduras, estrías de columnas, dibujos en los techos, cuadros en las paredes, vitrós y balaustradas en el dibujo de la derecha, sino que describen también muy bien, por cómo el observador se paró frente a la imagen, hasta dónde llega ese espacio, cómo ese espacio derrama hacia los bordes, porque sigue más allá de las columnas, porque vemos que el espacio está asignado por una secuencia de bóvedas interrumpidas cada tanto, por ejemplo, por estos arcos o arcos de medio punto. Como vemos en realidad que hay lugares dentro de lugares que cambian de proporciones, etc. Lugares que son tremendamente altos con lugares aledaños que son mucho más bajitos. Lugares que están abajo, lugares que están arriba. Y todo eso, como un único lugar, en realidad va derramando entre esas columnas que producen agujeros y que a su vez obviamente conectan un lugar con el otro. De esta manera, para describir una envolvente interior, necesitamos, por un lado, fijar una forma de mirarlo, observar con muchísima atención de qué está hecho ese interior, hasta dónde llega ese lugar, si podemos registrar que hay espacios dentro de espacios o espacios que siguen más allá de ese lugar, porque, por ejemplo, un vidrio transparente nos permite ver a través de su transparencia, valga la redundancia, o como acá en ambos dibujos
unas columnas definen un límite a través del cual se puede ver otro espacio por detrás, etc. Es importante, además, definir esa técnica de la que hablaba Evans, saber con qué instrumentos de notación vamos a registrar lo que estamos observando, cómo vamos a anotar los cambios en los materiales, las texturas, como las vetas del mármol, por ejemplo, en estos dibujos, o cuáles son los elementos que vamos a incorporar para describir ese espacio. Es decir, para poder describir esta envolvente interior y su comportamiento y de qué manera organiza los materiales en un determinado espacio, vamos a tener que conjugar todas estas cosas. Básicamente una manera de colocarnos frente a la imagen, digamos, una gran y atenta observación para poder describir con la mayor precisión posible lo que estamos mirando, y una técnica para anotar estas cosas que estamos queriendo describir. Vamos a tener también que definir cuál va a ser la ventana que va a enmarcar la imagen, ¿no? Esa ventana a partir de la cual vamos a mirar a través. ¿Cómo vamos a dibujar, por ejemplo, profundidades de campo diferentes en un espacio? Un lugar que tenga una gran profundidad de campo a un lado y al otro que se vuelva más chata, un poco parecido a la pintura de Piero della Francesca. ¿Y de qué manera vamos a registrar las formas de ocupación, si es que las registramos? Ligadas estas a los equipamientos que aparezcan o puedan aparecer en cada uno de los lugares, o a cualquier otro detalle que nos insinúe una manera de habitarlo. Y tendremos además que definir cuánto podremos ver a través cuando una ventana nos lo permita. Por ejemplo, como la que aparece en este dibujo a la derecha, que va produciendo esas curvas sinuosas y reconstruyendo una especie de paisaje asomándose por ahí atrás. ¿Qué formas de notación podremos desarrollar para registrar las diferencias entre lo que sucede por afuera y lo que sucede en el interior de ese espacio? Y en todo caso, cómo se relacionan. Entonces, el problema de la descripción de una envolvente interior es la combinación de posicionarse frente a un objeto, extender sus límites tanto como un espacio lo permita y desarrollar una técnica para poder describirlo de la mejor manera. Cuando digo desarrollar una técnica, digo pensar en cuál va a ser la manera de dibujar todas aquellas informaciones para poder describir esa envolvente y entender qué es lo que caracteriza a ese lugar, qué es lo que le da la singularidad a ese lugar y eventualmente cómo la organización material, todo aquello que aparece, digamos, todo de lo que está hecho ese interior, nos puede dar pistas de problemas que influyen en la manera en la que percibimos esos espacios. Si son más rugosos, menos rugosos, si son más lisos, si son más transparentes, opacos o translúcidos. Si producen más o menos ritmos, si hay algo como en este dibujo, por ejemplo, que se extiende enormemente hacia atrás, tanto que uno casi que no llega a ver cómo es ese lugar de lo profundo que es. Y bueno, y en este caso la decisión de colocarse justo en aquel punto central a la fuga hace que esa idea, digamos, de lugar
no infinito, pero muy, muy largo, quede absolutamente reforzada. O reforzando la relación que hay entre los espacios, o sea, los pasajes entre espacios que están vinculados de alguna manera, en este caso lugares muy altos y muy largos relacionados con otros mucho más chatos sobre la izquierda, que se unen básicamente porque hay una sucesión de columnas que permiten establecer la relación entre un lugar y otro. Entonces, veamos cómo un cambio en la posición del observador puede producir un entendimiento de ese lugar totalmente distinto, poniendo en foco cada vez un problema diferente y a su vez reforzando cada problema espacial mediante una descripción gráfica de esos límites. O sea, estamos hablando del mismo dibujo, no del mismo dibujo, perdón, estamos hablando del mismo espacio, del mismo lugar, del mismo edificio, mirado desde el mismo lugar, tan solo cambiando la posición en horizontal, colocándose muy al centro de ese espacio alto y largo, en el dibujo de la izquierda, y corriéndonos hacia la izquierda en el dibujo de la derecha, en donde cada uno, básicamente por el cambio de posición en la mirada, nos va a permitir reforzar un tipo de problema. O en estos dibujos del Atelier Bouguereau, en los que no solo aparece descripta la envolvente interior como una serie de materiales organizados de una manera en particular, con una cierta relación con el exterior, ya que aparecen esos grandes ventanales allá al fondo que nos permiten a su vez ver a través de ellos un paisaje, un jardín, algo por el estilo, sino que aparece algo nuevo, una forma de anotar materiales, texturas, problemas de arquitectura, por medio del texto que va a nombrar cada cosa con su propia especificidad. Me interesa poner esto en foco como un problema de notación, o sea, en el sentido de que todo lo que vemos hasta ahora son problemas de notación, en el sentido de desarrollar una manera de anotar cosas que estamos viendo y queremos describir. Y en la anotación, el texto puede formar parte, como en este caso, del dibujo. O este otro dibujo del estudio de Alonso y Cripa, que son adjuntos de la cátedra, que desarrolla artilugios de, por ejemplo, de cortar y dibujar en punteado, como si pudiéramos ver en transparencia, en realidad algo que aparece detrás de un elemento ciego. Algo que nos ayuda a entender cómo es ese espacio desde el que conectaremos con un exterior que a su vez aparece insinuado por unas plantas allá atrás y una escalera que nos hace suponer que nos llevará a la terraza, que es aquella en donde una niña está jugando con un barrilete y que también tiene una serie de plantas y demás. En todo caso, forma parte de la manera en la que querramos describir un espacio. Estos artilugios técnicos, estas maneras de dibujar, estas formas de notación que tenemos que desarrollar para cada dibujo, forman parte, digamos, de una cantidad de instrumentos que tenemos para poner en relación estas secuencias espaciales que hagan de un lugar una habitación interconectada con las demás, por medio de estos conectores a los que se refería Kant. No es otra cosa que tratar, digamos, de estirar lo más posible un lugar, tratando de encontrar de qué manera poder
poner en relación, cómo pararse frente a esa imagen para poder entender cómo esos materiales, cómo ese envolvente define no solamente un lugar, sino que define también una serie de lugares que están interconectados entre sí. Por último y para terminar, y no es algo que haremos ahora en esta unidad, pero sí en la unidad que viene, me interesaba poner todo esto en relación a otro problema que tiene mucho que ver con lo que vimos hasta ahora, y es la manera en la que podemos empezar a registrar, más allá de la forma en la que los materiales se organizan en el espacio, otras cualidades materiales que influirán o van a influir enormemente en la caracterización de ese lugar, que son la paleta cromática, es decir, los colores de los materiales y sus texturas, por un lado. O bien las transparencias, traslucencias, brillantez, rugosidad, lisura de los materiales, que en realidad algo de esto vamos a registrar, pero cómo en realidad esto va a estar íntimamente ligado a otro problema, que es el problema de la luz y la sombra. La manera, por ejemplo, en la que la luz penetra en los lugares, la manera en la que llega a paredes y a veces a los pisos, cómo deja oscuras algunos rincones y cómo contrasta determinado tipo de elementos o sectores. O bien, como vemos en este caso, una ventana alumbrar, casi como si la luz tuviera cuerpo, ¿no? Como vemos alumbrar un espacio, a un lugar. Y cómo esa luz, una vez más, refuerza una escena, distinguiendo lo que aparece iluminado de todo aquello que queda en la penumbra. Bueno, todos estos temas, la luz y la sombra, el color, la manera en la que los materiales se ven afectados de alguna manera por estas problemáticas, serán, digamos, en la próxima unidad, aquello que va a terminar por darle carácter a esa envolvente interior que por ahora estaremos intentando describir con la mayor precisión posible y con absoluta atención. Bueno, hasta aquí esta teórica. Gracias.